Grave para darle la bienvenida a otro amigo que nos va a hablar de cómo es que esas figuras del periodismo mexicano, imagínense ustedes, esos que tienen encumbrados en el periodismo mexicano, responden sin responder. Fíjese que hoy el presidente López Obrador dio una serie de detalles del depa millonario del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, por precisamente la serie de montajes que ha realizado y aceptado, y pues da a conocer que en estos momentos debe andar unos 120 millones de pesos, que está en Polanco, que el abogado de Loret es Morales Lechuga, este conocidísimo ex procurador de Salinas de Gortari, bueno, uno de los principales críticos del gobierno. Y lo más interesante, bueno, pues pone hasta fotos del edificio y un depa que se vende en ese mueble, pero más sencillito que el de Loret. Y Loret le responde al presidente López Obrador con una evasiva, ¿no? Le pone presidente López Obrador, pero se me está abriendo la mila, ya sabe cómo es esto de López Obrador, y no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia. Me parece que es que no lo tengo aquí, se me acaba de trabar desafortunadamente la computadora, pero se lo está poniendo don David en pantalla. El punto es que Loret le echa la culpa al presidente López Obrador de las desapariciones de mujeres. Aquí está, la exigencia de las mujeres que en todo el país, porque las están matando cada vez más. Ocúpese. Yo no sé si él se ocupó del infierno que vivió Florence Cassé cuando le hizo el montaje este en el que destruyó su vida, como la de Israel Vallarta, por ejemplo, ¿no? El Loretito. Y no sé cómo por qué no está cuestionando a Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León. ¿Será porque tiene muchos espacios precisamente en los que participa Samuel García y en Latinos? Bueno, para hablar de todo esto y para dar más detalles de ese DEPA, más detalles de los que ya dio el presidente, pero muchos más fuerte, con más información, con los datos duros como lo caracteriza. Le doy la bienvenida a mi gran amigo, el escritor y periodista Ricardo Sevilla, a este espacio. Ricardo, pues ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. Querido Toño, público memorioso, pues me da muchísimo gusto saludarte y me da bastante risa este comentario sin ton ni son que hace Lord Montajes, alias Loret de Mola, porque como tú ya bien lo usaste y de manera puntual, esta mañana ya lo vimos, el presidente López Obrador exhibió por enésima vez a Carlos Loret de Mola. Hoy, durante su conferencia presidencial matutina, ya lo vimos, el primer mandatario presentó información dura y directa sobre la propiedad que Loret, conocida, insisto, como Lord Montajes, tiene en la calle de Rubén Darío, número 225, en la exclusiva zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Y hay que ver qué fotografías, qué edificio, qué inmueble. Ahí están, pues todas las fotografías a la mano, y yo estuve indagando también, pues ahí en el buscador, en el Google Maps, y me encuentro con unas postales delirantes. Hay fotografías de este apartamento, otro apartamento que tiene, de acuerdo a la información que presentan en presidencia, un costo de más de 122 millones de pesos, exactamente 122 millones 228 mil 929 pesos. Y de acuerdo con la información que se dio a conocer, el humilde apartamento de Loretito tiene una superficie de 4,900 metros cuadrados, ¿sí? Casi 5,000 metros cuadrados ahí en Polanquito Bello. Y a esta propiedad, público memorioso, hay que sumar la mansión que este tipo, que Lord Montajes, tiene en el Estado de México, y los departamentos que pertenecen a su familia, a su esposa. Es un hombre muy próspero, querido Toño, y pues, bueno, esa mansión de ahí del Estado de México, por cierto, ubicada en Valle de Bravo, y valuada también en más de 120 millones de pesos. Es decir, que si sumamos esa casa solamente y el departamento de Polanco, estaremos hablando de más de 240 millones de pesos. La pregunta es, público memorioso, Toño, ¿es un delito que Loret de Mola posee esta clase de riqueza?
Sí, si tomamos en cuenta que el dinero que ha recibido proviene en buena medida de personajes que han sido señalados por corruptos. ¿Quiénes? Los datos duros. Roberto Madrazo, público memorioso. Silvano Aureoles, Federico Madrazo, hijo de Roberto, Alexis Gaxiola, etcétera. ¿Y de dónde han obtenido en particular el presupuesto que actualmente le pagan a Loret en latinos? Del erario. Sí, el erario es la principal fuente de ingresos de Latinos, donde también trabaja ahí su hermano, ya ves que con aspaventoso cómo lo recibe Abroso, el payaso tenebroso. Y que también habría que investigarlo, habría que investigar a Broso mucho, porque como que se le ha dejado un poquito de lado, pero hay que investigarlo. Ahora, por otro lado, que un periodista o un supuesto periodista público memorioso gane más de 3 millones de pesos mensuales en un oficio que en muchos de los casos no llega ni a los 10,000 pesos mensuales, eso coloca a Loret de Mola ante otro aspecto que se ha pasado por alto, la falta de ética. O no es inmoral y carente de ética que Loret, en su calidad de empleado de alto rango de Latinos, de Televisa, de W Radio, haya callado que una de las empresas para las que actualmente trabaja haya recibido 5,000 millones de pesos en contratos de 11 gobiernos estatales. No lo ha dicho porque no le importa la información, esa es la realidad, pero que la ética sea la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, es algo que a Loret, Toño, le importa un cacahuate. Y le importa un cacahuate porque nunca ha sido un periodista. Lo hemos dicho, lo hemos expresado, lo hemos probado y comprobado con datos duros. No escribe, no redacta, no apunta, no investiga, no sondea. Si fuera periodista, como presume serlo, sabría que dentro del periodismo existen un conjunto de normas que tú y yo, Toño, y que otros colegas aplicamos y que deben ser válidas para todos quienes ejercemos esta profesión. Es más, la ética debió haber propiciado que Loret en algún momento de su carrera se preguntara, ¿es correcto que yo gane más de 35 millones de pesos anuales, es decir, casi 3 millones de pesos mensuales, mientras la mayoría de las y los periodistas en México no cuentan ni con seguridad social? Está bien que yo acepte ser el vocero de medios de comunicación que no están interesados en difundir información periodística, sino agendas y golpes políticos. Eso haría un periodista ético, porque la ética, querido público memorioso, es como un Pepe Grillo, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquel cuento de los hermanos Grimm, o que recuperan los hermanos Grimm, o que recupera a Charles Perrault y que después pues se vuelve un poquito ahí el tema de Disney? Pues bueno, pues no lo ha hecho Loret, y no lo ha hecho por dos cosas fundamentales. Porque simple y sencillamente no es periodista, y porque es un personaje que carece por completo de ética. Y digo personaje y no persona porque se ha convertido él en un botarate, en un calumniador de sí mismo. Con todas estas informaciones, todos estos montajes, está abonando para su descrédito. Y no nos engañemos, público memorioso. De la guerra de Afganistán al caso de Florence Casans, que ahorita acabas de glosar, querido Toño, Loret de Mola se ha enrollado en un pergamino de estulticia, de mentiras y de montajes del cual ya no puede liberarse. Pero sin duda, una de las polémicas acaso más devastadoras para su miserable carrera es en la que se vio envuelto en 2001, que no se nos olvide. Por eso yo siempre apelo a la memoria, debido a aquel montaje que fue el operativo de la AFI, que en ese entonces dirigía Genaro García Luna, el brazo derecho de Felipe Calderón, y que ha de haber sido manco, porque no se enteraba qué es lo que hacía su brazo derecho, de acuerdo a lo que ha estado diciendo. ¿Y qué dijo Loret de Mola ante esas polémicas? Público memorioso, ofreció como siempre las mismas respuestas cínicas. Dijo que se trató, de un error periodístico, pero
por favor, ¿había forma de que Loret no se hubiera dado cuenta que todo había sido planeado y organizado por García Luna? ¿O acaso podría haber la posibilidad de que sí lo haya sabido desde el comienzo y se haya prestado a ser cómplice de una persona que actualmente se encuentra en prisión? Por favor, yo digo que sí. Esos son los datos duros. Esa es la realidad dura y tupida que por más que se agache Loretito, alias Lord Montajes, no puede ocultar ni tergiversar. ¿Por qué le parece desalmado lo que hace el presidente? Dar a conocer toda esa información que nos devela de cuerpo entero quién es este sujeto que se ha encargado de engañar a la gente, de montar fake news, de desinformar. ¿En qué momento los mercenarios de la pluma, del periodismo, Toño, el AMPA del periodismo, como le ha llamado el presidente López Obrador, muestran indignación o molestia cuando estas cosas salen a relucir? Deberían de tener la cara roja de vergüenza, pero no tienen vergüenza porque son eso precisamente, gente sin pena, sin vergüenza, que no quieren cambiar las cosas, que no quieren transformar el país para bien, que no quieren informar salvo las agendas de sus jefes, de sus patrones. Y es que para ser periodista necesitas tener ese humanismo, porque es una rama de las humanidades, pero este soquete, ¿qué es lo que va a saber? No lo va a entender en ningún caso, y si lo entiende, lo deja pasar, no le importa, porque hay que cambiar al mundo, decía también Marx, y también lo decía el poeta francés Arthur Rimbaud, y eso es lo que debe hacer el periodista. No en vano decía Gabriel García Márquez que ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Este personaje que ha cambiado, nada, solamente su modo de vivir, y vive como un virrey, el virrey ladronzuelo del periodismo, querido Toño. Además, querido Ricardo, los cínicos no sirven para este oficio, como bien lo planteó en ese gran ensayo que tú leíste seguramente desde la universidad Richard Kapuczynski. Esa es una realidad. Loret de Mola estudió en el ITAM Economía, y tan pronto salió de Economía lo metieron en un medio de comunicación, si no me equivoco, que tiene Ricardo Rocha. Tan pronto termina de hacer sus pininos con Ricardo Rocha, se va a Televisa y lo hacen corresponsal de guerra. Aquí Jaime Hernández, verdadero corresponsal de guerra, editor de la jornada Sin Fronteras, ha exhibido, pues, que ahí comenzaron sus montajes, cómo estaba, así lo ha dicho él, ¿no? Así, cagado de miedo en la guerra, cualquiera lo estaría, en la guerra de Afganistán, pero cómo es el que él le paga a un tanque que tenían ahí, que rentaban de la era soviética para que hiciera su stand-up en la televisión. Yo te lo digo a ti claramente, a mí me parece que todo va de la mano del cinismo y pues es muy claro con las propiedades que tiene el tipo. Pero antes de que vayamos precisamente a analizar esa parte del cinismo de Carlos Loret de Mola,